Muy buenas tardes, muchachos, bienvenidos a este espacio que tenemos de nuestra materia de lógica. La semana pasada estudiamos con lo que era el silogismo, su estructura. Incluso ustedes en estos días realizaron algunos ejemplos para que pudiéramos familiarizarnos con este método para alcanzar una verdad o una conclusión. Recordemos también que este silogismo fue menospreciado eh, por algunos filósofos, dado que algunos mencionaban que la estructura es correcta, pero el método para alcanzar la verdad no siempre es oportuna o no es el camino correcto. Entonces, siguiendo la idea de que el silogismo es uno de los mejores métodos para llegar a una conclusión, vamos a seguir tratando este tema. Ahora vamos a estudiar un poco sobre las reglas del silogismo, ¿correcto? Para que el silogismo sea correcto, debe considerarse no solo en su materia, los elementos que lo integran, sino sobre todo en su forma, que va a ser la estructura adecuada de esos elementos y que permiten a priori, o sea, desde el primer instante, una consecuencia necesaria. Entonces, la forma del silogismo ha quedado establecida por medio de algunas reglas que bueno, vamos a ver a continuación, ¿ok? La vamos a explicar. Las primeras se refieren a los términos, término medio, término mayor, término menor. Y las últimas se referirán a las proposiciones. Entonces, si un silogismo no llena los requisitos indicados en estas reglas que vamos a mencionar, va a fallar completamente en su forma, en su estructura. Y por lo tanto, no hay una garantía de que podamos llegar a una conclusión válida y verdadera. Vamos a comenzar con estas reglas. Y bueno, entonces comencemos con la primera regla que nos interpone. El silogismo consta de tres conceptos y solo tres: término mayor, término menor y término medio. Esta es la regla, ¿ok? Debemos subrayar, muchachos, que en el silogismo se manejan solo estos tres conceptos. Si nosotros nos llegásemos a encontrar un silogismo con cuatro, muy posiblemente esté equivocado, porque solamente podemos partir de tres, no de cuatro, no de cinco, sino de tres para llegar a una conclusión correcta, ¿ok? Entonces, estos términos deben estar relacionados uno con otro, sin duda alguna, para que pueda tener un resultado oportuno, correcto y verdadero. Segunda regla: ningún término debe tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Esta regla es quizás la más difícil de aplicar y en general se infringe en los silogismos. Debe quedar sin duda alguna que la conclusión es una oración más extensa que en las premisas anteriores. Si una premisa es mayor en el primero o en el segundo, puede estar equivocado, porque se supone que las primeras dos nos dan la pauta y la conclusión es la unión de estos dos términos. Por lo tanto, nuestra conclusión debe de ser la parte más extensa de nuestra oración. Pero si tenemos mayor extensión en los primeros dos términos, es posible que esté equivocado y se rompe con esta norma. Antes de continuar con las siguientes normas, me gustaría que cada uno también corroborase estas reglas con los ejemplos que ustedes realizaron la semana pasada. Y bueno, puedan confrontar todo esto que estoy mencionando como las reglas específicas. Muy bien. Entonces, vamos con el siguiente, que es la tercera regla. Y se enuncia de la siguiente manera: el término medio jamás debe pasar a la conclusión. Quiero que en sus libretas, en los ejemplos que ustedes realizaron, vean
que en esos tres enunciados que colocaron, primera premisa, segunda y conclusión, hay una palabra que no pasó a la conclusión. Ustedes checarán sus actividades, sus apuntes, y notarán que realmente hay un término que no pasó al argumento final. Muy bien, esta es la regla. El término medio jamás pasa a la conclusión, porque es el intermediario para que el término menor y el término mayor pasen o se unan a una conclusión. Esta es la regla más sencilla porque es la más fácil de distinguir, incluso más sutil para comprobar si el silogismo es correcto. En efecto, el término medio tiene como función servir de puente entre los primeros dos, el término menor y el mayor. Por tanto, si se repiten las dos premisas, pero con la condición de que se va a explicar la función de la otra. Muy bien. Entonces, esa es la tercera regla. Vamos con una cuarta, que se enuncia de la siguiente manera. El término medio debe de ser por lo menos universal. ¿Ok? Y con universal nos referimos a que sea un enunciado grande, extenso. ¿Ok? Entonces, esa es la regla, pues, de la número 4. Ahora pasemos a las siguientes normas. Esta va a ser la número 5, que podemos decir de la siguiente manera. Dos premisas negativas no dan una conclusión. O sea, simplemente por ese hecho. Si las premisas son negativas, no hay silogismo. No existe. ¿Ok? Porque son negativas. Ambas. Por lo menos tiene que existir una positiva. La sexta regla es que dos premisas afirmativas no dan una conclusión negativa. No pueden darla. Atención con esto. Si las premisas son negativas, no existen la conclusión. Quinta regla. Pero en la sexta regla nos dice que si dos premisas son afirmativas, la conclusión debe de ser afirmativa, no negativa. ¿Ok? Séptima, dos premisas particulares no dan conclusión. Para me gustaría poder estar con ustedes y explicarles un ejemplo en el pizarrón. Sin embargo, por esta circunstancia, considero que solo con enunciarla bastaría. Dos premisas particulares no dan conclusión. Y la octava regla. La conclusión siempre sigue a la parte más débil. Lo mismo, bastaría con solo quedarnos con enunciarla para al menos conocerla de oídas. Muy bien. Ahora, desde un principio he comentado que hay una diferencia entre lo que es correcto y verdadero. Para que la conclusión sea verdadera, se requiere que las premisas sean verdaderas, ¿ok? Y que la forma sea correcta. Si la premisa es falsa, no se garantiza que la verdad esté en la conclusión. Pero aún en este caso, siempre que se cumplan con las 8 reglas que, ya conocemos. La conclusión es válida, correcta y hay hilación. Siempre y cuando, repito, se cumplan con estas 8 reglas, existirá la verdad en su argumento. Siempre. Así que chicos, pues esto sería todo por esta clase. Muchas gracias por su disposición. Espero recibir pronto sus trabajos y que tengan un bonito día.